Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando mi clase de español 382, la clase de literatura española que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2019. Vamos a hablar en este vídeo de una obra que hemos leído no hace mucho en la clase que se titula La secretaria, publicada en el año 1968 por José Ruibal. José Ruibal es un dramaturgo, un escritor de obras de teatro, a playwright en inglés, un dramaturgo gallego de la provincia de Pontevedra, en el noroeste de España, que nació en una familia de clase media que sufrió las consecuencias duras de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Su teatro es un teatro muy satírico, muy alegórico, y generalmente utiliza muchos símbolos. Se conoció este teatro con el nombre de teatro subterráneo, Subterranean Theatre, o Nuevo Teatro, y es un teatro que es muy crítico con la dictadura de Francisco Franco. José Ruibal trabajó primero como periodista en los años 40 y comenzó a escribir cuando salió de España en los años 50 y vivió en Argentina, en Uruguay y también en los Estados Unidos. Publicó una parte de su obra fuera de España, pero en los últimos años de la dictadura franquista volvió a España y continuó escribiendo allí, en España. Su familia cuenta, además, con la pintora Mercedes Ruibal y la cantante Ángeles Ruibal, que son hermanas de José Ruibal. José Ruibal escribió también para la televisión después de la muerte de Franco y murió en Cuenca en el año 1999. En gran parte de su obra hay una importante influencia del esperpento de Ramón María del Valle Inclán. El esperpento, a grandes rasgos, es una deformación grotesca y humorística de la realidad, utilizada, por supuesto, en el caso de José Ruibal, con la intención de criticar la sociedad en la que vivía el propio dramaturgo. En el esperpento y también en la obra de Ruibal, lo cómico se utiliza muchas veces como vehículo para la crítica social. En el caso de José Ruibal también en muchas ocasiones vemos personajes que son animales que se utilizan como símbolos, y los símbolos ya he dicho que son algo muy importante en la dramaturgia de Ruibal. No es el caso, lo de los animales, del texto que nos ocupa, que es La secretaria, pero sí algunos de los temas recurrentes de su obra que están también en La secretaria y que pueden ser, por ejemplo, la opresión y la explotación de los trabajadores, la deshumanización, dehumanization, que causa la burocracia, algo que se ve, por ejemplo, ya en obras del siglo XIX, como El vuelva usted mañana, de Mariano José de Larra. Este es el caso específicamente de La secretaria, que es una pieza muy breve, que realmente es un monólogo protagonizado por una secretaria que ha sido durante toda su carrera víctima de la explotación laboral por parte de sus diferentes jefes. Hablando ya de este texto, La secretaria de José Ruibal, en el inicio de la obra, en la primera página de la obra, tenemos una larga acotación, en inglés stage direction, en la cual se nos presenta a los personajes y también la escena. La escena es una oficina y los personajes son, por un lado, los burócratas, que prácticamente no aparecen y desde luego no dicen nada porque están durmiendo prácticamente todo el tiempo durante la breve obra, y después, por otro lado, la secretaria, que también está durmiendo al principio de la obra, y cuando suena el despertador sobre las 4 de la tarde, ella se despierta y se dispone a irse a su casa, pero los burócratas continúan dormidos. El problema es que la secretaria no es capaz de encontrar sus guantes y entonces se pone a buscarlos, y mientras los busca empieza a recordar su carrera, que ha sido muy difícil como secretaria
en la empresa. Esta secretaria está descrita en estas acotaciones, en the stage directions, está descrita la secretaria como una mujer que ya no es joven, que ya tiene una cierta edad y que ya no es tan guapa como lo era cuando era más joven. Esta secretaria empieza a hablar entonces cuando no encuentra los guantes utilizando una técnica aquí Ruibal que se acerca, por cierto, en ciertos momentos a esa corriente de conciencia o stream of consciousness que ya vimos en el texto de Camilo José Cela, Un niño piensa. Esto se utiliza aquí también, la corriente de conciencia o stream of consciousness, en este larguísimo monólogo de la secretaria. La secretaria dice, en cierto momento, por cierto, no hay un nombre para la secretaria, igual que no lo hay tampoco para los burócratas, porque son personajes tipo. Los personajes tipo son algo que aparece en muchas ocasiones en el teatro de Ruibal y también en este teatro subterráneo de la época de los años 60 y de los años 70 en España, y da una dimensión más universal a la obra. Es decir, no es una secretaria en particular, sino que podría ser cualquier secretaria, cualquier mujer que tuviese o desempeñase este trabajo de secretaria. Ella ha sido siempre una secretaria personal de sus jefes, y esto nos ofrece ya una alusión a posibles ciertos favores de tipo sexual que quizá haya tenido que ofrecer a los jefes, o por lo menos a la explotación laboral que ella ha sufrido desde siempre de parte de sus jefes. Curiosamente, en esta obra de teatro de un solo acto y muy breve, en este monólogo de la secretaria, a medida que esta secretaria va cumpliendo años, en lugar de ir ascendiendo, she doesn't really get promotions, she gets demoted. Es decir, en lugar de ascender, va descendiendo. Primero trabaja para el supergerente, después trabaja para el gerente, después trabaja para el menos gerente y después trabaja para el nada gerente, y así sucesivamente hasta llegar al gerente menos que nada. Es decir, que su carrera no es una carrera de ascensos, sino que a medida que va cumpliendo años, a medida que se incrementa su edad, ella va descendiendo en el escalafón laboral. Es una mujer, este personaje de la secretaria, que se preocupa siempre de complacer a sus jefes y no tiene otro remedio, no tiene otra salida, porque esa es la manera en la que ella trata de mantener su trabajo. Se preocupa además enormemente la secretaria por su aspecto físico. Dice en cierto momento que los jefes la utilizan más como adorno. She's used more as some kind of ornament. La usan más como adorno que por sus capacidades intelectuales como secretaria o por el buen trabajo que ella desempeña. Por tanto, está claro que la apariencia física es lo más importante, no solamente para ella, sino para mantener su trabajo en este ambiente en el que vive, en el que los jefes se preocupan mucho más por su aspecto físico que por sus capacidades intelectuales o laborales. La propia secretaria en cierto momento denuncia las dificultades de la mujer en el mundo laboral por oposición con el hombre. Para el hombre, dice ella, el mundo laboral es mucho más fácil que para la mujer. Recordemos que estamos hablando de los años finales de la dictadura franquista, estamos todavía bajo la dictadura de Franco en el año 1968, y ella dice en cierto momento, es curioso, un hombre puede comenzar en la portería y terminar siendo supergerente. En cambio, las mujeres empezamos en el despacho del supergerente y terminamos en la portería.
Evidentemente somos sexos de signo contrario, dice de una manera más o menos humorística, pero también bastante amarga la secretaria en ese momento. Por tanto, se compara con sus compañeros que son hombres y ve que para ella es mucho más difícil que para un hombre pues, poder ascender en el trabajo. De hecho, recuerden que ella no asciende en el trabajo, sino que a medida que va cumpliendo años desciende en el escalafón laboral dentro de la empresa. Toda esta situación lleva a esta secretaria a una situación de desesperación y esto la lleva incluso a pensar en el suicidio. Dice que no quiere morir de vieja, she doesn't want to die as an old woman, sino que piensa más en suicidarse como una manera de poner fin a sus problemas. Por ejemplo, tirarse al tren, dice, o tirarse al mar, pero finalmente no va a hacer ninguna de estas dos cosas, sino que finalmente encuentra los guantes, que tenía, por cierto, por ahí, cerca a la vista y bastante fáciles de encontrar, los encuentra finalmente y decide no suicidarse y continuar trabajando en la empresa. Nos damos cuenta, por tanto, de que esta mujer que ha tratado de mejorar su situación laboral, que ha puesto su carrera por delante de su vida personal, ha llegado a cierto punto de su vida, pues no tiene nada más en su vida que el trabajo. Dice que no se ha enamorado en ningún momento, que no ha tenido ninguna pareja estable, lo único que tiene realmente es el trabajo, y entonces al final se agarra al trabajo. She holds on to her job because that's all she has in her life. Al final, por tanto, la secretaria decide mantener su trabajo, decide no suicidarse, y hay una acotación, there's a stage direction, que dice los burócratas se despiertan y teclean torpemente en sus máquinas de escribir. Es decir, estos burócratas también están descritos como unos verdaderos inútiles, como personas que son casi robóticas y que hacen su trabajo de una manera, bueno, como si fuesen máquinas, de una manera automática, sin pensar, porque realmente la burocracia, y esto lo dice en más de una de sus obras José Ruibal, la burocracia deshumaniza a las personas. Vemos también en este texto como uno de los mensajes que presenta Ruibal en este monólogo, largo monólogo, pero breve, obra dramática, uno de los temas que presenta, uno de los mensajes que da en este texto Ruibal es la dificultad de las mujeres dentro del mundo laboral en comparación con los hombres, y en este caso todo ello representado, encarnado por este personaje tipo que es la secretaria, que se preocupa por su aspecto físico porque eso es lo más importante para mantener su trabajo, pero a medida que va envejeciendo, a medida que va cumpliendo años, a medida que tiene más años, pues en lugar de ascender en su trabajo, va descendiendo en este ámbito laboral. Buen ejemplo es este texto de las obras breves de José Ruibal, que es uno de los mayores exponentes de este nuevo teatro de los años 60 en España, también conocido como teatro subterráneo o subterranean theater. Terminamos aquí, por tanto, este vídeo, que espero que les ayude para ir preparando el examen que pronto tendremos y también para ir repasando este texto que hemos leído en la clase. Muchas gracias por su atención. Se despide hasta la próxima el profesor Antón García Fernández. Gracias.